Y vamos a hablar de este desafío mundial que plantea la OMS. El próximo 17 de septiembre, como todos los años, hace 5 años, edificios de todo el mundo, hospitales, centros de salud, muestro mi querido Buenos Aires, van a aparecer de naranja. Naranja es el color que eligió la Organización Mundial de la Salud para la seguridad. Y es un día en el que recordamos, es un día en memoria de los millones de personas que han muerto y los cientos de miles que mueren todos los años por eventos adversos, por accidentes médicos evitables. Pero también es un día de reflexión y de compromiso de la sociedad, de compromiso de los decisores políticos, de compromiso de las universidades, de los profesionales, para mejorar, para avanzar, para que estas cosas no sucedan. Y este año, como el año pasado fue darle voz a los pacientes, y otro año fue parto seguro, y otro año fue medicación sin riesgos, y otro año fue protejamos a los profesionales para cuidar a quienes cuidan, nos llama a pensar en la seguridad en el diagnóstico, bajo el lema hazlo bien, hazlo seguro, que es mucho más que mejorar los procesos cognitivos de los médicos. Tiene que ver con mejorar la comunicación con los pacientes, mejorar la comunicación dentro del equipo de salud, con disminuir las presiones de producción, la sobrecarga de trabajo, con un montón de cosas que tenemos que repensar, obligarnos a pensar, hazlo bien, hazlo seguro. Esta es una foto frente al Congreso de Argentina y esta es una ONG, un grupo de víctimas de accidentes médicos. Madres, padres, hijos que perdieron a alguien, que fueron dañados, que confiaron en el sistema y que el sistema de alguna manera les falló. Han conseguido media sanción en diputados de una ley de seguridad que es muy opuesta a la que puso el doctor Mañani, que no habla de castigar a los médicos, sino de trabajar en seguridad, en avanzar en esto. Ya vamos a hablar dentro de un rato de tasas, vamos a decir que la tasa de error diagnóstico en especialidades visuales es del 5%, que la tasa de error diagnóstico en especialidades clínicas donde hay que sintetizar información es del 10 al 15%, pero antes de hablar de tasas, a mí me parece importante contar historias, porque atrás de cada una de estas personas hay una historia. De hecho, la fundadora de esta ONG perdió a su hijo de 27 años con un cuadro que vino 5 veces, fue a los hospitales, se minimizó y murió de meningitis. Yo les quiero contar otra historia con un final feliz, para no ser tan trágico. La historia de María, una chica de 20 años, humilde, que un día de otoño del 2015 comienza con tos, fiebre, un cuadro gripal, dolor torácico, va a la salita, un hospital de primer nivel, la revisan, le hacen una rutina, una placa, le diagnostican una amigdalitis viral, tratamiento sintomático, ibuprofeno, reposo. No siguió bien, más tos, fiebre, volvió 5 veces a distintas guardias donde lo vieron distintos profesionales. Y siempre es quédate tranquila, es un cuadro viral, va a pasar. Pasó el tiempo, se acostumbró, mejoró un poco, estuvo todo un año con tos, con decaimiento, con pérdida de peso. Al año observa un bulto en glúteo, región perianal, le dice, este es un absceso perianal, es un tema de cirugía, que lo ven los cirujanos, 6 drenajes, 2 cirugías y el absceso seguía ahí. Hasta que a alguien se le ocurrió, ¿por qué no buscamos otro foco? Y se le hizo un nuevo estudio de una placa de tórax. Y en la placa de tórax se ve una caverna tuberculosa, bien consolidada, 2 años después. Y cuando van a ver ese estudio que estaría en una caja arrumbado, ven la imagen de la caverna. Lo que le pasó a María es el síntoma de cómo funcionamos. Sin seguimiento longitudinal, sin comunicación entre los pacientes, minimizando los problemas. Por suerte María tuvo tratamiento antibiótico, 9 meses, mejoró, está totalmente recuperada, pero yo lo quiero contar porque las historias son importantes. Tengo un TOC, me gustan las listas. Todavía estamos esperando la información de la OMS, que generalmente con cada día mundial saca un montón de pósters. Yo hasta el día de ayer estuve viendo a ver si había algo para decir. No sé si a ustedes les pasa, poco más allá de que vamos a celebrar. Así que
van a tener que aguantar mi lista de los 10 pasos que a mí me parece que son importantes para avanzar hacia una atención más segura. Y por supuesto que mucho viene de mi experiencia personal, mañana vamos a hablar de esto. Yo vengo de ver mucho sufrimiento desde hace 25 años, soy director médico de una compañía de seguros que ve mucha industria del juicio, pero también ve mucho daño que se puede evitar. Y mi fuente de muchas de las cosas que voy a decir ahora tienen que ver con estos dos trabajos que para mí son los trabajos más importantes que se han publicado hasta la fecha sobre seguridad diagnóstica. El primero es de la serie Redes Humanos, del Instituto de Medicina, que ustedes saben que forma parte de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que fue la que redefinió un poco el tema de cómo definir el error diagnóstico, que nos habla de la complejidad. Y el segundo es fresquito, es de enero de este año, del 2024, de HRQ, que es la Agencia Federal de Calidad de los Estados Unidos, donde hace toda una síntesis del estado actual de la seguridad diagnóstica y sus implicancias para la investigación, para la política, para la práctica de todos los días. Entonces vamos a ir paso por paso. ¿Qué cosas? Lo primero que me parece a mí que es importante es decir, ¿tenemos o no tenemos un problema con los errores diagnósticos? Porque si a nosotros nos parece que es normal que cada tanto un paciente venga 1, 2, 3 veces a la guardia y se muera de un infarto cuando tenía diagnosticado una gastritis, si nos parece que es normal que el chico sea tratado con cuadros bronquiales con repetidos pediatras y después se muera por una meningitis fulminante, si nos parece normal que una persona tenga que tardar 4 o 5 meses para estadificar un nódulo mamario, no vamos a tener la urgencia realmente que necesitamos para mejorar. Y la verdad es que sí tenemos un problema. De hecho, el error diagnóstico ha sido subestimado por el movimiento mundial muchísimo. Durante los primeros años, el 90% de la literatura científica con respecto a la seguridad del paciente eran eventos producidos en hospitales, en pacientes internados. Los errores diagnósticos generalmente ocurren afuera de los hospitales y quedaban desatendidos. Y los errores diagnósticos son difíciles de estudiar porque lo que caracteriza al error diagnóstico es la omisión. Y la omisión es muy difícil. El médico diagnostica mal, el paciente se pierde y no se entera de su error, no hay feedback, no hay retroalimentación. Es muy difícil de medir en tasas. No es una neumonía asociada a respirador, no es una bacteriemia asociada a catéter. El denominador es muy complejo. Entonces, tenemos un desafío enorme en la medición. En primer concepto, tener conciencia de que estamos ante algo importante. El segundo paso es tratar de avanzar hacia una definición más o menos consensuada de lo que entendemos por error diagnóstico, porque lo que no podemos definir no lo vamos a poder medir ni tratar. Y ustedes saben que la definición de error diagnóstico ha ido evolucionando. La definición tradicional de error diagnóstico es cualquier falla en el proceso que lleva a un diagnóstico equivocado, a un retraso en el diagnóstico o a una falta de diagnóstico. Por supuesto que un error diagnóstico no es un evento adverso, porque la inmensa mayoría de los errores diagnósticos no producen daño, son banales, son corregibles, son interceptables, pero un 4% aproximadamente sí. Y en el enorme volumen de consultas, esto significa un tema de proporciones. Pero esta definición que estamos viendo es una definición casi exclusivamente basada en un concepto del diagnóstico como un hecho puntual, más o menos aislado en el tiempo y que tiene que ver con las capacidades cognitivas de un médico que tiene que tomar una decisión. Y sin embargo, cuando vemos las nuevas definiciones, vemos que nos empiezan a hablar de otra cosa. Nos empiezan a hablar de contexto, de las condiciones en las cuales se genera el diagnóstico. Y empiezan a aparecer unas palabritas que no estaban en las otras definiciones. Oportunidades perdidas, comunicación, porque de nada sirve que yo le ponga la etiqueta a este tumor si esa etiqueta queda arrumbada en un servicio de anatomía patológica y nadie lo retira y nunca llega y llegamos tarde. De nada sirve que yo haga un diagnóstico si el paciente no tiene una idea de lo que significa para él, para su vida. Entonces, las nuevas definiciones nos ayudan a entender de que el diagnóstico no es un fenómeno individual, es un fenómeno de conjunto
donde mucha gente, médicos, enfermeros, bioquímicos, farmacéuticos, especialistas en imágenes, tienen que recopilar e intercambiar información para que tengamos un diagnóstico preciso. Y medir, como dije, no es fácil medir los errores diagnósticos, porque no hay tasas validadas, universalmente validadas. Aparte, cuando uno dice medir, y yo quiero mejorar la seguridad diagnóstica, y esto está en línea con la nueva visión de la seguridad 2. ¿Qué tengo que medir? ¿Solamente los errores diagnósticos? ¿Contar los muertos, disecarlos, analizar las causas raíces, ver las vulnerabilidades, las barreras, los agujeros del queso? ¿O tengo también que medir las condiciones que generan seguridad, las condiciones que me permiten arribar a un buen diagnóstico? ¿Estoy preparado? ¿Mi institución está preparada para realmente tener un buen diagnóstico? Son dos formas distintas de encarar un mismo problema. Si ustedes se fijan, vemos en esa lista muchísimas cosas tradicionales. El gold standard de estudio de los errores diagnósticos fueron las autopsias. En la década de 1960 había un 40-35% de autopsias científicas. Hoy en el mundo, salvo las autopsias judiciales, prácticamente no hay autopsias. Entonces no nos enteramos de nuestros errores. En series grandes de autopsias se ve que hasta un 20% de los diagnósticos de muerte estaban equivocados. Y que un 8% de esos errores podrían haber significado la diferencia entre la vida y la muerte. Tenemos entrevistas a pacientes, a médicos que se les pregunta, ¿te equivocaste en el último año? Entrevistas a pacientes. Bueno, mañana vamos a hablar de esto. Muchísimos, pero muchísimos estudios de errores diagnósticos vienen de las compañías de mala praxis. A mí no me la cuentan porque yo lo veo. 20% de las más de 3.000 demandas que maneja mi compañía vienen de errores diagnósticos. Entonces, son todas fuentes, segundas revisiones, algo que se utiliza mucho en diagnóstico por imágenes, que se revise el estudio hecho del otro. Pero fíjense, ya empieza a haber algunas herramientas como este SaferDX Checklist, los checklists, un listado de verificación, por ejemplo, que son 10 preguntas de autoevaluación para los servicios, para los hospitales, muy validadas por distintas sociedades diagnósticas, para ver cómo está tu servicio planteado frente a esto. ¿Tenemos gente de rendición de cuentas? ¿Tenemos gente que permitimos el ingreso a las historias clínicas a los pacientes? ¿Cómo estás con esto? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Mal? Tenemos ahora los e-triggers. Ustedes saben que la herramienta más validada para descubrir daños en las historias son los triggers, los Global Trigger Tool, que buscan, pero eso no busca errores, busca daños. Entonces hoy, a partir de algunos eventos que la historia clínica te pueda tirar, por ejemplo, hubo una corrección de un informe, bueno, eso te salta automático, ahí te puedes dar cuenta una pista que te puede llevar, o un paciente que consultó en la guardia volvió, eso es otro trigger. Empezar a borrar estas cosas para empezar a medir el error diagnóstico. De esto hablamos acá bastante el año pasado. La clasificación, la CIE-10 tiene 12.000 códigos de enfermedades. 12.000. Hay 6.000 enfermedades raras. El conocimiento científico se duplica en meses. Es imposible manejar esa sobrecarga cognitiva en base a experiencia y estudio. Absolutamente imposible. Y a nosotros nos gusta pensar que nuestros diagnósticos son racionales, deductivos, analíticos, y son emocionales, intuitivos, rápidos, con mecanismos automáticos de pensamiento. Y probablemente esté bien que así sea. Sería imposible ejercer la medicina si no hiciéramos uso de estos atajos. Pero estamos obligados a tener mucho más entrenamiento, y entrenamiento de los médicos, la formación médica, a conocer estos atajos, lo que se llama metacognición. El atajo de disponibilidad, gripe, estoy en época de gripe, ¡pam!, te comiste un reflujo. Disponible la mente, me quedo anclado en el diagnóstico anterior, no me obligo a repensarlo. El caso de María, amigdalitis, eso era amigdalitis, y nadie se obligó a repensar el diagnóstico. Los cierres prematuros, los cuadros representativos. Todos tenemos interpretado dolor torácico, angor, infarto. 50% de los infartos no vienen con dolor torácico, con otros síntomas. Y la gente tiene el cuadro de apendicitis clásico, dolor epigástrico
se va a la fosa ilíaca derecha con defensa, lo tiene muy poca gente. No lo tienen los chicos, no lo tienen los ancianos, no lo tienen las mujeres, lo tienen chicos de 25 a 45 años, digamos. Muy poca gente tiene esos cuadros. Representación. Estamos obligados a entender este tipo de cosas. Entonces, tenemos que trabajar para reforzar esto que se llama conocer las distorsiones cognitivas, el entrenamiento en estas distorsiones que tenemos, la pausa para reflexionar, el hecho de qué diagnóstico no me puedo perder, el tiempo. Claro, esto se hace muy difícil a veces con presiones de tiempo muy importantes, con interrupciones. Las listas de verificación, que como ven a mí me gusta mucho tener unas listas, ayuda a que no te olvides, vos que estás calibrado, este diagnóstico que vos no te podés perder. Y vean, está ya establecido, si nosotros queremos mejorar consistentemente la seguridad diagnóstica, tenemos que trabajar sobre factores cognitivos y sobre factores del sistema. Vamos a poder mejorar un poco si mejoramos un poco los factores cognitivos y si mejoramos un poco los factores sistémicos. Ahora, no vamos a avanzar mucho si no atacamos de lleno los dos. Y cuando hablo de factores sistémicos, hablo de las condiciones en las cuales se ejerce el diagnóstico médico. Hoy veíamos 11 segundos, se interrumpe un paciente para que explique su preocupación, imposible, presiones de producción enormes, culturas de falta de respeto, de ninguneos, de distracciones permanentes, de no poder acceder al registro clínico, entonces no tengo tiempo. Factores cuando hablo de sistema, hablo de un conjunto de personas de distintas formaciones que tienen muchas piezas de conocimiento, el enfermero lo tiene, el bioquímico lo tiene, el radiólogo, que de alguna manera tienen que congeniarse para llegar a un diagnóstico y poder avanzar. Y dentro de esto, por ejemplo, es escandaloso la cantidad de análisis que no llegan nunca a quien tienen que llegar. Análisis que se pierden. Entonces, cuando hablo de sistemas, creo que ponerle cabeza a esto de la gestión de los sistemas clínicos es extremadamente importante, ¿no? No basta con que yo estoy en un servicio de rayos un viernes a la tarde, me doy cuenta que la sonda de alimentación enteral está en bronquio y lo dejo anotadito para que alguien lo vea. Sin garantizar de que esa sonda, tengo que decir, tenés que sacarle esta sonda, se va. Hemos visto ese tipo de accidentes. No, yo lo dejé escrito en el informe. Por Dios, tenemos que cambiar. Y para eso la tecnología nos ayuda. Por supuesto que sí. Hoy es imposible pensar en avanzar en seguridad diagnóstica si no tenemos historias clínicas interoperables, donde yo me atiendo en un hospital, me pasa algo acá en Chile y puedan entrar a todo mi historial y ver mi situación. Es imposible. Hoy hemos generado, con este tema de la informatización, una torre de Babel donde la historia clínica de un hospital no es interoperable con la de otra, algo que no se le ocurriría a la industria bancaria. Mi tarjeta funciona acá en Chile como que funciona en Argentina. ¿Tan difícil es utilizar esto? Ahora bien, les digo una cosa, la tecnología tiene su costado oscuro. Yo cuando era residente y hacía neurocirugía, me pasaba horas en el servicio de rayos, hacíamos nuestra recorrida y bajaba, estaba en el subsuelo, a hablar con los radiólogos, a ver estudios, a opinar, era un enriquecimiento mutuo. Hoy ya la gente no tiene ni idea dónde están los radiólogos. Ni saben si están en el hospital, probablemente estén en su casa. Y estoy seguro que si yo fuera a preguntarles les molestaría, estoy informando, no me molestes. Se ha perdido esa riqueza, esa cosa mano a mano, eso que era tan necesario. Entonces, cuidado con endiosar extremadamente la tecnología, que a efectos de la seguridad del paciente, ya le digo, el efecto ha sido neutro. Ha mejorado muchos problemas y ha generado problemas de nueva generación que no dejan de ser importantes y lo podemos charlar en otra oportunidad. Por supuesto, la telemedicina está probada ya, su utilidad en el triage en emergencias, en algunas condiciones respiratorias en chicos, ni que hablar en el telediagnóstico de pacientes psiquiátricos. Tiene un rol importante en el diagnóstico de la telemedicina, sin duda. La inteligencia artificial, que ya te permite predecir con 24 horas en base a laboratorios qué paciente se va a poner séptico, o que te permite agrupar síntomas y decir, pensá en esto. Las ayuda, ni que hablar en especialidades de imágenes, ¿no? O sea, donde realmente la capacidad diagnóstica supera mucho la de los radiólogos en muchos casos. Claramente no nos va a reemplazar, pero
los que no utilicen inteligencia artificial para complementar su diagnóstico y probablemente se pierda una herramienta extremadamente poderosa. Acceso a base de conocimiento. Está probado que el médico que tiene rápido acceso a up-to-date mejora su diagnóstico. O sea, darle esta accesibilidad me parece importante. Y cuando hablo de tecnología, no estoy hablando exclusivamente de cosas complejas. Porque a veces un listado de verificación en un pediatra que está viendo pacientes sanos todo el tiempo va a hacer que no te olvides de que por ahí puede ser un neuroblastoma y no tenga que ir por 32 médicos hasta tener el diagnóstico de esta posibilidad. Listados de verificación, triage, protocolos. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que decía el doctor Mañalich, ¿no? Realmente no se puede pensar en seguridad diagnóstica si no atacamos este tema, que lo decía él con gran claridad. Hay una extremada sobreutilización de estudios diagnósticos que no agregan valor y que generan costos y que generan riesgos, algunos trascendentales. Y a su vez hay subdiagnóstico de otras cosas necesarias. Fíjense, ¿y por qué es esto? Hay muchísimas campañas ya, y vemos las más importantes a nivel mundial. La campaña Too Much Medicine, demasiado medicina, del British Medical Journal. ¿Y esto por qué tiene que ver? Y bueno, por la amplia disponibilidad de estudios, ampliamente sensitivos. Estaba Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad muy linda, costera de Argentina, que tiene 720.000 habitantes. ¿Saben cuántos resonadores hay en Mar del Plata para 720.000 habitantes? 16. ¿No parece un poco mucho? ¿Cuántos resonadores se necesita? Y esto va a hacer que se hagan más resonancias, y esto va a hacer que se operen más columnas, y esto va a hacer que haya más infecciones, y más prótesis colocadas al cohete, y más gastos. Entonces, esta amplia disponibilidad, este diagnóstico motivado por la oferta, si yo tengo un centro de hemodinamia, voy a querer hacer hemodinamia, obviamente. Ustedes saben que hay una epidemia de stent en el mundo. Un stent no se le niega a nadie. ¿Cuántos conocen que tienen stent? Todo el mundo tiene stent. Un stent a partir de los 50 queda bien. Entonces, claramente, a conceptos arraigados médicamente, traumatismo de cráneo, hacer una placa. Bueno, entonces, por eso es muy interesante el movimiento mundial Choosing Wisely, ¿no? Eligiendo sabiamente, que nos pide a los médicos y a los pacientes que contestemos las 5 preguntas básicas en cada estudio que vamos a pedir. ¿Es este estudio realmente necesario? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Hay estudios más sencillos, hay alternativas más sencillas y seguras? ¿Qué pasa si no me lo hago? Y por último, ¿cuánto cuesta este tratamiento? 5 preguntas simples. Un movimiento mundial que ya tiene aceptación, que ha llegado a la Argentina, que seguramente también estará en Chile. El Less is More, menos es más, que busca evidencia de la Asociación Médica Americana. Muy interesante meterse en todo este tipo de cosas. Y para muestra basta un botón. Fíjense en Corea. Corea, ustedes saben que tiene mucha prevalencia de cáncer de tiroides. En el año 2000 deciden hacer cribado agresivo de cáncer de tiroides, con los móviles, con ultrasonido, con biopsias precoz, con punción aspiración. Y bueno, el cáncer papilar de tiroides se multiplicó por 15 en 10 años. Ahora, la mortalidad siguió igual. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un sobrediagnóstico de cáncer papilar de tiroides. Lo que no sería un problema si no fuera que 11% de esa gente operada quedó con hipoparatiroidismo y un 2% quedó con voz bitonal por parálisis de cuerdas vocales. O la sobreexageración del screening de cáncer de mama en mujeres que no les va a beneficiar porque ya tienen su edad y no los beneficiaría, o muy agresiva en la India, chicas de 18 años, o el exageramiento del cáncer de cribado en cáncer de cuello de útero, o el exceso de endoscopías. 60% de las endoscopías en todo el mundo, algo que es muy rentable, que se hace rápido, etcétera, estarían sobreindicadas. Busquen la bibliografía. Las colonoscopías,
El drama del sobrediagnóstico del trastorno de atención en chicos, 50% de chicos con Ritalina, con bullying en el colegio, marcados de por vida por un diagnóstico que está sobrediagnosticado. Todos tienen trastorno de atención. Entonces, esto nos obliga a reflexionar. Y algunos estudios son tan buenos, tan sensibles, como este angiografía pulmonar por tomografía computada, que te lleva a detectar émbolos mínimos que no sería necesario tratar y que sin embargo le ponemos antiagregante, le ponemos anticoagulante con hemorragias, porque es tan sensible que te lleva a un sobretratamiento. Entonces, esto también hace la seguridad diagnóstica. Y no me quiero meter con la exageración de la radiación en chicos. Hay médicos que no saben que una tomografía computada tiene 200 veces más radiación que una placa simple. Y siguen haciendo placas, o que para buscar esa imagen ideal sobrecargan de rayos al chico, o que el aparato está configurado para adultos y no lo modifican para que el chico reciba el doble de radiación que tiene que tener. Así como ha mejorado la seguridad diagnóstica en los últimos 30 años, ya sabemos de los efectos carcinogénicos de la radiación. Y seguimos teniendo, hay gente que no tiene su tarjeta de exposición radiológica. Los chicos tendrían que tener cuánta dosis va recibiendo para que no sigan acumulando radiación que dentro de 30, 40 años va a redundar en un cáncer probablemente. Tenemos que reducir disparidades. Está claro que el diagnóstico no es igual para ricos y pobres, que los grupos vulnerables sufren mucho más, y esto está absolutamente probado. Lamentablemente no tenemos estudios regionales, pero en todo el mundo, en Estados Unidos, es decir, un chico de raza negra con apendicitis, es mucho más probable que tenga un retraso tardío, que no tenga acceso a las imágenes y que se perforan más. Una mujer hispana en Estados Unidos o de raza negra y en nuestros países, pongamos pobre, tarda 3 o 4 veces más en diagnóstico de cáncer de mama. Ni que hablar en la biopsia, ni que hablar en la estadificación y en el trabajo. Si vos sos blanca, caucásica, anglosajona en Estados Unidos y tenés un dolor pélvico y querés descartar endometriosis, probablemente dentro del año tengas tu estudio, tu laparoscopía diagnóstica. Si sos hispana vas a tener que tardar 40 meses para tener ese mismo estudio. O sea, claramente, si nosotros hablamos de esto, tenemos que hablar, y ya estoy, otro paso que me parece importante es jerarquizar el rol de los otros actores. Tenemos radiólogos, tenemos bioquímicos, son parte plena del equipo, Ellos tienen muchísimas cosas para decirnos, no son auxiliares de. Un enfermero o una enfermera está todo el día con el paciente. Nos puede dar nueva información que nos guíe y nos redirija el diagnóstico hacia otro lado. Puede ser el primero que se da cuenta de ese signo sutil de un paciente que se está poniendo séptico o de ese paciente que está deteriorando su sensorio. Enfermería es central. Los radiólogos que te dicen no le hagas este contraste porque no está indicado y porque tiene función renal alterada. Los bioquímicos que te dicen cómo recoger la muestra para que esto le podamos sacar un jugo mayor a este estudio. Los patólogos son parte central del equipo, como también la familia. La familia es parte central. O sea, dejemos de ver a la gente, la familia, el paciente como receptor pasivo para hacer. Cuando un médico, un enfermero se enfrenta frente a un paciente, es el encuentro entre dos expertos. Uno es experto en lo que nos enseñaron en la facultad, pero otro es experto en sí mismo. Sabe lo que le hace bien, sabe lo que necesita, sabe lo que le preocupa. Dejemos de hablar qué es lo que tenés para ver qué es lo que te preocupa en una atención mucho más centrada. Y tenemos todo esto. Yo creo mucho en las escuelas de pacientes. Se acaba de inaugurar una en Argentina, en la Universidad Católica. He hablado para pacientes, la experiencia es muy gratificante. Ellos necesitan, porque si queremos que participen, tienen que estar formados. Tenemos que alfabetizarlos en salud, el acceso libre a las historias clínicas. En definitiva, estoy pasado de tiempo, así que voy a ser respetuoso. Me hubiera quedado explicando cada cosa mucho más, pero pensemos esto y usemos la frase de Ramón y Cajal, ¿no? O sea, que los errores nos sirvan para aprender.
saquemos algo de este jugo amargo, de los errores, para poder transformarlos en algo positivo. Y el 17 de septiembre, en el Día Mundial, ojalá nos iluminemos todos de naranja. Bueno, estamos pasados. Muchas gracias.